Bienvenidos al podcast de Data Revolution. La voz de Enrique Burak no solo ha narrado partidos, ha narrado emociones. Ha sido el hilo conductor entre generaciones de aficionados y las más grandes hazañas del deporte mundial. Con más de 40 años de trayectoria, su estilo inconfundible ha estado presente en Super Bowls, Juegos Olímpicos, series mundiales y muchos otros momentos históricos que han marcado a México y Latinoamérica. Hoy, en este episodio especial, tenemos el honor de conectar el relato clásico del deporte con el futuro tecnológico. Enrique Burak se une a nosotros para explorar cómo la inteligencia artificial y la innovación tecnológica está transformando la forma en que vivimos, entendemos y sentimos el deporte. Bienvenido, Enrique. Y bueno, pues bienvenido, Enrique. Muchas gracias por el tiempo. Puedo decirles que una de las personas que más admiro desde mi infancia en el tema deportivo es sin duda Enrique Burak, una leyenda, pues no solamente para México, sino para muchas partes del mundo en donde te observan, y agradezco el espacio que nos brindas el día de hoy, Enrique. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar de lo que gustes. Sí, mira, quisiéramos conocer también un poquito más de la historia de Enrique. ¿Cómo inicia Enrique con esta pasión por narrar? O sea, mucha gente que tenemos interés a veces de estar enfrente de un micrófono, queremos conocer cómo inicia Enrique Burak en este mundo de la narración. Pues mira, me ha gustado el deporte siempre, pero nunca fui endechado de facultades para practicar el deporte. Practiqué fútbol, practiqué béisbol, boliche muchos años. Ajá. Pero yo creo que esto llega a través básicamente de las voces de quienes transmitían el deporte. Uh-huh. Y se dio una conjunción porque mi papá trabajaba en Grupo Vitro. Uh-huh. Tenían palco en el Estadio Azteca para llevar clientes y cuando el palco pues, no lo usaban, quedaba disponible, íbamos. Uh-huh. Y para mí la emoción de llegar a un estadio, además, bueno, pues íbamos al palco de la empresa, entonces se abría la puerta del palco y el verde del pasto, el colorido de la tribuna, el rugir de la gente, ajá, me llamó mucho la atención. Y luego, pues también las voces de quienes narraban, de un Ángel Fernández, para mí el mejor narrador de fútbol que existió en este país. Uh-huh. Fernando von Rossum, el americano, Sonia Alarcón, Antonio Andere, el Mago Setién. Entonces dije... O sea, esto me apasiona, llegar al Estadio Azteca y escuchar el rugir de la gente, me ponía chinita la piel. Y como te decía, bueno, pues practicando deporte también, pero evidentemente sin ninguna aspiración. Claro. Dije, este medio me gusta, ¿no? Y me gustaba mucho también cómo hacían la producción de los programas, ir un poquito más allá. No sé, eran las vacaciones y me acuerdo que me ponía a hacer mis guiones ahí, escribiendo en la máquina. La máquina de escribir esta de teclas, ¿no? Exacto, el tac, 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 tac. Musicalizándolo, en fin, y yo tendría, no sé, 12, 14 años. Y desde entonces me apasionó y afortunadamente tuve la oportunidad de involucrarme en esto. Conocí a Fernando Schwartz, era amigo de la familia. Ajá. Y Fernando fue quien me abrió las puertas de Televisa y así poco a poco fue como me fui metiendo. Muy bien, bueno, y en este momento que tienes la oportunidad de contactarte para iniciar en los medios, cuando tienes la primera oportunidad de empezar a analizar los deportes, ¿cómo es que nace tu pasión? Ahorita hablabas de varios narradores que son sin duda íconos en nuestro mundo. ¿Cómo tú logras identificar que tu pasión va por deportes que son muy numéricos y no tanto de tantas solamente emociones, como puede ser el fútbol, ¿no? Todos tienen emociones sin duda, pero hay deportes que tú narras, que como es el fútbol americano y el béisbol, que sin duda son muy numéricos. ¿Cómo nace tu pasión o te lleva realmente la empresa a decir, te vas a enfocar en estos? Pues fue, yo creo que un poquito producto de la casualidad, en realidad. Okay. O sea, yo de niño, yo seguía todos los deportes. Yo quería narrar fútbol. A últimas fechas el fútbol y yo no nos llevamos mucho, pero con mi papá, bueno, con él empecé a ver el fútbol americano y el béisbol.
Soy un enamorado de los Juegos Olímpicos. Ujú. Me encanta, sobre todo porque detrás de cada atleta hay una historia. Y muchas veces es más interesante la historia de aquella atleta que viene de Afganistán y que va a correr en los 100 metros planos y que termina en el último lugar, pero todo lo que tuvo que hacer para estar ahí, es más interesante muchas veces esa historia que de quien se lleva la medalla de oro. Entonces no fue una cuestión directamente de el béisbol, que bueno, pues sí es el deporte para mí el más dramático. ¿Por qué? Pues porque no vas contra el tiempo. O sea, eventualmente un partido de fútbol americano, una pelea de box, eventualmente el reloj va a llegar a ceros. Es cierto. En el béisbol no. Y entonces se presenta infinidad de situaciones que ni siquiera te imaginas. Además de que no veo un deporte que tenga tanta historia, ni que tenga efectivamente tantos números, tanta estadística como se presenta en el béisbol, de la cual creo que ya están abusando un poquito, pero creo que fue una cuestión que se dio por casualidad. Sí, el golf también es un deporte sin número, ¿cierto? Sí. O sea, inicias y no sabes cuándo vas a terminar. Pues sí, bueno, sí se trata de hacer la menor cantidad de golf posible, pero bueno, es cierto, o sea, ahí no vas contra el tiempo, pero bueno, ahí vas contra un oponente directamente. Ajá. ¿No? Bueno, sí, y contra ti mismo, ¿no? Porque Sí, nadie claro. mueve la bola más que tú. Claro, exactamente, es como, no sé, el boliche, en donde también vas contra ti mismo, Ajá, exacto. tratando de tener la mejor marca posible. No es como una pelea de boxeo, pues vas contra un rival directamente, como muchos otros deportes, como el tenis. El tenis, que tienes un rival, exacto. Entonces, fue casualidad que te enfocaras más a ese tipo de deportes, hablando particularmente de estos, ¿no? Narras, como bien dices, Juegos Olímpicos, pero particularmente estos, como es béisbol y fútbol americano, pues fue más casualidad. Pues que es más el día a día. Día a día. Y que cuando empecé en Televisa, pues sí, como te decía, quería narrar fútbol, acompañaba a Fernando que sea al Estadio Azteca o el Estadio de Toluca, y en ocasiones me llevaba mi grabadora y ahí hacía mis narraciones. Ajá. Pero al mismo tiempo también, en el momento en el que yo llegaba a Televisa en ese instante, te ibas formando en la cola, pues para hacer el béisbol o para hacer el americano, y había muchos personajes adelante de uno. Pero pues se dio la situación en donde de pronto la cola, particularmente en el americano, avanzó muy rápido, donde se fue Fernando von Rossum, se fue Víctor Cerrato, Roberto Cristian ya nada más iba los lunes, el doctor Morales iba a hacer box y lucha, y de pronto, y pues nos quedamos Toño Valdés, Pepe Segarra y yo. Tardó más en avanzar, digamos, que en el béisbol, aunque a partir del 85 yo ya hacía béisbol de Liga Mexicana en radio, particularmente o principalmente a los Tigres aquí en el Parque del Seguro Social. Pero fueron, no sé si circunstancias o casualidades que se dieron en el camino. No, muy bien. Y bueno, después de estos eventos que se te presentan, al llegar ya en tus inicios a los estudios y prepararse para narrar un partido, vamos a suponer ahorita de fútbol americano, a comparación como se hace hoy en día, quisiera que nos platicaras cómo se preparaba uno con tanta información que tenía que tener. Estoy hablando de los años 80 o principios Sí, de los 90. de los 80. ¿Cómo te preparabas para decir, a ver, tengo que saber que hay tantos outs, que el jugador, por qué equipos ha pasado, cuáles han sido sus bases por bola, o algunas otras estadísticas del jugador? ¿Cómo se hacía eso en los años 80? Pues de una forma muy rudimentaria, porque ante todo teníamos una notable escasez de información. Me acuerdo que empezó a salir el periódico el USA Today, que bueno, pues era una gran fuente de información que traía estadísticas, y ese nada más salía de lunes a viernes, y entonces había que ir, pues íbamos que sí a la Zona Rosa, al Hotel Cristal, o al Presidente Chapultepec aquí en Polanco, y de aquella época, pero eran esos 200 pesitos diarios, ¿no? Por el periódico. Y además, fíjate, cuando llegaba el viernes previo a la temporada de fútbol americano, el USA Today sacaba un suplemento donde venían además todos los rosters, que son las listas de los jugadores. Era oro molido, auténticamente oro molido. Y también típico de irte a Sanborns y comprar que tu anuario, el Sprint Smith, y algunos otros también, el Peterson, que para la NFL era más fácil. El americano colegial,
que también transmitíamos en aquella época, que eran los sábados y luego los tazones, ¿no? Los tazones de fin de año. Pues era más rudimentario, porque igual te comprabas tus revistas, pero pues a lo mejor traía, no sé, la Universidad de Oklahoma, pues sí, el quarterback y su número y un corredor, y luego la zona de la defensiva de los linebackers, pues a lo mejor los mencionaban, pero sin número. Uh-huh. Total que ya haciendo la transmisión, no, Smith es el 8, y entonces ya lo anotabas. Ah. Y Pearson es el 14, y lo ibas anotando. Y así te ibas haciendo de tus listas para cuando iba avanzando la temporada. Ahora, tus cuadernos valían oro, ¿no? Porque los traías todo el tiempo. No, claro, las hojitas. Las hojas. Esas, pues sí. Perdón. Tengo algo de tos. Era algo rudimentario, insisto. Luego, también a través de un compañero ahí en Televisa que trabajaba en corresponsales internacionales, nos íbamos a transmitir Dallas, Kansas City el domingo. Entonces le pedía, oye, por favor, comunícate a Relaciones Públicas de Dallas, comunícate a Relaciones Públicas de Kansas City. Y entonces todos los equipos de la NFL, básicamente en los Estados Unidos todos los equipos del deporte que sea, sacan una serie de notas camino al partido. Y le decía, oye, por favor, que te manden esa información. Entonces, por fax, ¿no? Wow. Entonces, pues ahí le mandaban los rollos y los rollos y los rollos de información, y así también me preparaba para los partidos. Ahora, bueno, es una información brutal la que existe. Yo creo que ahora, al haber tanto, sí. Tienes que saber lo que no tienes que saber. Porque si no, te llenas de información y es muchísima. Pero, por otra parte, también al haber tanta información, creo que nos obliga a llegar a una transmisión mejor preparados. Porque, pues, hay mucha gente ahora que sabe más que nosotros. Entonces necesitamos también estar preparados. Es un hecho que tanta información ha hecho que mucha gente tenga, como bien dices, información que a veces uno ni siquiera tuvo la oportunidad de analizar, ¿no? Por tantos partidos que se puedan tener. ¿Cuál ha sido para ti el cambio en estos, pues más de 30 quizás Super Bowls, 30 quizás tengas? Sí, creo que 31, 32, wow. Una cosa así. El cambio tecnológico más importante que te ha dejado marcado, que dices, esto es un antes y un después. Pues definitivamente la conectividad. El primer Super Bowl que hice fue enero del 86, en Nueva Orleans, Chicago contra Nueva Inglaterra. Una paliza horrible, pero bueno, fue el primer Super Bowl que tuve la oportunidad de hacer. Y en aquella ocasión, o sea, simplemente hablar del equipo. O sea, porque era la cámara, le llamaban la Nagra, en donde estaba conectada a era una maleta, en donde eran cintas de 1 pulgada en las que se grababa todo esto. Y entonces, porque nos fuimos el domingo, el lunes, no sé, previo al Super Bowl, el domingo siguiente. La semana del Super Bowl. Exacto, y era grabar y reportajes y noticias y entrevistas y no sé qué. Entonces era ir a hacer estas grabaciones, ir a entrevistar a los jugadores, y ya con las cintas que tenías, ¿no? Una cosa así, era ir al aeropuerto, allá en Nueva Orleans. Oiga, señor, ¿me haría usted el grandísimo favor de llevarse esta cinta a México porque va a haber una persona de Televisa en el aeropuerto que la va a estar esperando? Y pues siempre encontrábamos un buen samaritano que decía, sí, yo me las llevo. Pero eso era verdaderamente increíble. O sea, el hecho de tener que grabar y pues ahí está, ¿no? Ya más adelante sí recuerdo que empieza a surgir, no sé, viajaban los ingenieros con una serie de maletas, que le llamaban la Fly Away, porque armaban un plato y ese ya lo apuntaban al satélite. Claro. Y entonces ya, ¿me ves, no me ves, si te veo, no sé qué? Y ya yo con eso podía transmitir. Con mucha gente se viajaba entonces para un evento. Sí. Bueno, hoy sí. Menos, hoy puedes con el streaming hacer otra cosa. Pues ahorita tienes el famoso la Live View, que además cuando surgió, bueno, pues era una cosa más grande y ahorita ya es chiquitita. ¿Qué es el Live View? La Live View es que puedes transmitir a través de internet. Ok. Entonces, pues es una cosa increíble. O sea, ya se ha sustituido muchas cosas, es cierto. Perdón, si quieres tener un poco de mejor calidad, bueno, pues sí, te tienes que conectar de la forma habitual. Pero se ve muy bien y además puede transmitir de donde sea.
Y bueno, pues yo creo que el cambio más importante, como te mencionaba, tiene que ver con la tecnología y la forma en la que se transmitía antes y la que se transmite ahora. La conectividad, como bien comentabas, ¿no? Que ha sido uno de los cambios sin duda más relevantes que hay, porque pues no hay que, con este Live View, pues es internet que ya va incluido, ha de ser un Starlink que trae conectado. Que Sí, bueno, tienes ahí ¿no? le decíamos BAM antes. Ahora. La BAM, pero ahora ya es al satélite, ¿no? Un Starlink. A internet, básicamente. O sea, te conectas a la red de internet y ya obviamente necesitas tener buena conectividad de internet porque si no, pues no se puede, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es impresionante. Y sí, se ha reducido el número de personas que tienen que realizar esta clase de viajes, lamentablemente. Sí, lamentablemente, ¿no? Con estos cambios que estamos viviendo, Enrique, hoy existe la posibilidad de clonarnos. Tan solo aquí en Grupo Fórmula, ya has visto a Nat, que es una presentadora que se ha trabajado aquí con el grupo de tecnología, y se habla que en el futuro nosotros mismos, ya ni tan futuro, actualmente te puedes clonar tu persona y puede hacer gestos y puede llevar la misma voz que tú, ¿no? O sea, se graba bajo un programa y puede crear un Enrique Burak. ¿Tú estarías dispuesto en algún momento, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de saturación de agendas, a que existiera un Enrique Burak que te reemplazara? Si me pagan lo mismo, no sé, pero sí. Es el problema. Sí. Mira, de hecho, ahorita que mencionas esto, Al Michaels es una de las figuras más icónicas en la narración deportiva en Estados Unidos. Él narró, yo creo que lo que más se recuerda es cuando Estados Unidos le gana en hockey a la Unión Soviética, en los Olímpicos del 80, en los Olímpicos de Lake Placid. Yo creo que es la victoria más importante de Estados Unidos en la historia, ¿no? Deportivamente hablando. Quizás el mejor nadador de fútbol americano de la historia. Y bueno, Michaels ya no estuvo presente con NBC, que tiene los derechos de los Olímpicos, en la edición más reciente, en París, pero ya había trabajado con ellos. Entonces, al día siguiente de las competencias, se presentaba un resumen de, no sé, 5, 8 minutos, narrado por Michaels, sin Michaels. Obviamente le pidieron la autorización, digo, no era pirata. Pero, pues, a través de la inteligencia artificial, no sé cómo funciona, si a través de todas sus narraciones se puede imitar su voz o las expresiones o lo que sea. Y era un resumen narrado por Michaels sin Michaels. Y bien narrado, ¿no? O sea, parecía que era él. Ahora, yo creo que de alguna otra forma, pues también se estaría quitando la espontaneidad. El vivir el momento como tal, porque pues sí siento que sería muy mecánico todo. O sea, a lo mejor si se presenta a alguien como tu servidor y leen con mi voz una serie de notas, pero pues que a mí me encanta la ironía y el sarcasmo y el humor negro, pues yo no sé si es que una máquina lo puede inyectar. Entonces yo creo que sería una versión fake. Muy, bueno, pues fake, pero pues muy cuadradita, ¿no? Esto es algo que se está viviendo ya en algunos países. Ya hay narradores en Japón de noticias que emulan muy bien el comportamiento de quien quieren clonar. Entonces, esto no sabemos cuándo pueda llegar, pero parece ser que en algunos años será algo que se le presente a muchos narradores y será un gran reto. Veremos cómo avanza esa parte, ¿no? A ver, ojalá no funcione. Ojalá. Ahora, en el sentido de la información que estamos platicando, y ya mencionabas tú la llegada de la inteligencia artificial, ¿qué tan relevante ha sido para ustedes el poder contar con esta herramienta que fue un parteaguas? No lo usábamos como... O sea, se usaba por aerolíneas o por transportes o por mercado electrónico, la inteligencia artificial. Pero para el común denominador de nosotros, en el 2022 y principios del 2023 llega ChatGPT, como seguramente lo has utilizado, y otras herramientas que hoy ya existen. ¿Ustedes se apoyan de esta tecnología? ¿Confían? ¿Han visto que se
que sea confiable o tiene alucinaciones. Técnicamente se le llama que tiene alucinaciones porque se tiende a equivocar. Claro. ¿Qué tan confiable es para ti o para la gente con la que tú trabajas en los medios este tipo de herramientas de inteligencia artificial? Pues mira, quien más la usa es mi hijo. Yo la verdad prefiero las fuentes de información, las de siempre, con gente que está muy metida, los famosos insiders, para tener información, pues básicamente el americano, del béisbol, de los deportes a los que me dedico. Y también cada una de las ligas saca sus datos, su información. No he usado yo el famoso chat GPT. Exacto, GPT. Sé que es una gran herramienta, pero también he visto que hay gente que abusa de ella. Ajá. En donde chat GPT, ¿cómo hago un sándwich? O sea, creo que ya están yendo más allá de lo que debería o podría ser, y además, como dices, pues son falibles. Sí. Entonces, yo creo que pues también hay que darle su justo medio. Creo que son herramientas que te pueden ayudar. Ahora que te decía, mi hijo, pues él hace joyería, requiere también de una computadora y estaba buscando la forma de obtener... Perdón. No te preocupes. Llevo una semanita con eso, bueno, casi 2. Sí. De cuál podía ser la mejor herramienta que podía utilizar de acuerdo a sus determinadas características, y le dieron 5 o 6 opciones distintas. Y entonces así fue como ya pudo elegir qué era lo que le podía funcionar, y le funcionó muy bien. Ajá. Pero yo en la vida, ya sea de trabajo o personal, no lo he usado todavía. Mira, muchos de nosotros pensamos que gente que está en los medios hoy se apoya mucho, y bueno, particularmente para mí ahorita es realmente una sorpresa que Enrique Burak no use este tipo de herramientas. ¿Cómo se prepara Enrique Burak para un Super Bowl, que es quizá el juego más icónico? ¿O para ti cuál es, la Serie Mundial? Pues es... ¿Los dos? Sí, puede ser el Super Bowl. Es que además el Super Bowl es un solo partido, evidentemente. La Serie Mundial es una historia que se va construyendo poco a poco, porque mínimo son 4 juegos, máximo son 7. Y bueno, en Juegos Olímpicos, donde hay información a pasto. Pero bueno, el caso específico del Super Bowl, básicamente los equipos ya los fuiste siguiendo durante la temporada. Los conoces, pero quieres saber información de si hay un jugador lesionado, de siempre encontrar algún dato curioso de los jugadores, de su formación, de si a lo mejor son, no sé, cuando se dio el Harbaugh Bowl, que los entrenadores, San Francisco y de Baltimore, son hermanos, y que el papá también fue entrenador. Entonces ahí esta es una historia que me parece interesante. Las tendencias de los equipos, si es que les gusta correr, básicamente, si les gusta pasar, las defensivas, si es que son vulnerables por alguna de las dos vías, las entregas de balones. Regularmente el equipo que entrega más balones pierde los partidos. Claro. No sé, hay muchas historias alrededor. Sí recuerdo cuando hicimos el primer Super Bowl, aquel de enero del 86, que además nos tenían grave toda la semana. Pues el sábado estaba yo con mi tambache de periódicos tratando de sacar la mayor cantidad de información posible. Que además es algo curioso, porque tú sacas toda la información esperando que sea un buen partido. Y si es un buen partido, de todo lo que preparas, pues usas el 20 o el 30%. Si usas el 70-80%, quiere decir que el partido estuvo bastante malito. Sí. Y bueno, pues historias de dónde vienen los entrenadores, la historia de los quarterbacks, en fin, o sea, es un poquito más a profundidad. Sí es importante la estadística, particularmente la oportunidad más importante de fútbol americano es la tercera oportunidad, porque es con la que consigue los primeros y 10 casi siempre. Entonces, ¿cuál es la tendencia de un equipo? Su efectividad en terceras oportunidades, la defensiva en terceras oportunidades, si funciona o no funciona. En fin, por ahí es por donde me preparo y saco el... Y luego es una cosa curiosa, porque siento como que nunca termino
de prepararme, ¿no? O sea, si en la semana te vas preparando, sacando cosas y más y más y más y más. Y todavía el domingo estando ahí en el estadio, que además es un día pues, muy largo, pues todavía sigues sacando cosas, ¿no? Estadísticas, ¿no? Porque es interminable. Sí, esto es prácticamente podemos decir, una profesión interminable que todos los días tienes que estarte actualizando. No es como otras profesiones donde uno llega a su oficina y manda correos y tiene una junta. Porque todos los días hay información. Y se dice que una de las profesiones más difíciles porque hay un estudio que requiere más concentración y al final del día hay un desgaste muy emocional muy fuerte, es la narración, ¿no? El ser un locutor o narrador en vivo de un evento. Pues sí, digamos que lo vas aprendiendo con el paso del tiempo, pero no sé, cuando viene el Super Bowl, que además tiene mucha comercialización, entonces tú estás narrando el partido, pero además tienes, mientras está la jugada y todo esto, pues tienes al productor que te está diciendo si es que viene una virtual, que es de estas imágenes que ponen, o vamos a la repetición tal, y tú mientras sigues hablando tienes un floor manager que te pasa un papelito, y el patrocinador no sé qué tanto, que quién sabe qué, o vamos a la cancha con fulano de tal. Entonces sí tienes que estar muy, muy concentrado en todo lo que está pasando, ¿no? Y es una labor de equipo. De equipo y sin embargo de mucha concentración, ¿cierto? O sea, hay que estar presente en el presente, en ese partido, porque una distracción y hay una jugada inmediata, pues puede acarrear, bueno, tú regularmente narras con más personas. Sí, claro. Eso sirve como de apoyo, ¿no? Para que vayan saltando. Sí, y sobre todo si es que hay algo que no está bien, pues que no se refleje en la transmisión o que la gente se dé cuenta. Recuerdo un Super Bowl que hicimos en Atlanta, que era Buffalo contra Dallas, que estábamos a cuadro, Toño Valdés, Pepe Segarra y yo, estábamos de pie en el palco y abajo, en nuestros pies, teníamos un ingeniero que estaba desenchufando y enchufando, o sea, conexión. Era un desastre. Nosotros no oíamos al productor, no nos oíamos entre nosotros, que pues es importante con los audífonos, porque con toda la escandalera, pues muchas veces estamos aquí a 20 centímetros y no te escuchas. Y bueno, pues se logró sortear esa situación, pero pues te digo, aquí tenemos al ingeniero enchufando y desenchufando hasta que finalmente le encontró. Y eso, pues sí, requiere estar siempre ubicándose en donde está uno. Y hablando de ubicarnos, hemos visto por más de 40 años este tipo de deportes que son muy estadísticos, y culturalmente, Enrique, vemos cuando se platican con algunas esposas, en el caso de mi esposa o alguien más, y no hay mucho interés. Hay un poquito más por el fútbol, soccer. Pero cuando hablas de estos deportes, lo único que quieren ver a veces es el medio tiempo de un Super Bowl, ¿no? Y nada más. Culturalmente, a nivel global, ¿qué hace que no sean tan populares este tipo de deportes en otras regiones del mundo? Digamos, en Latinoamérica ha crecido, o en otras latitudes ya vamos a tener partidos en Brasil este año, ¿cierto? Sí, la NFL, está creciendo y pues quieren crecer el pie. Y entonces va a haber partido en Brasil por segundo año consecutivo, va a haber partidos y estamos hablando de partidos de temporada regular. Claro. En Berlín, en Irlanda, en Madrid. Ajá. Entonces, sí, la NFL está creciendo de manera importante. Es un deporte, sí, un tanto complicado, hablando acerca del equipo como tal, ¿no? Que si las sombreras, y que si los pantalones, las tablas, y que si el casco. Pero también existe la otra versión, que es el flag football, que sí hay que verlo como... En realidad es un deporte diferente, aunque pues sí tienes el balón y buscas un touchdown, no es tacleado, está creciendo de manera muy, muy importante. Campeón México, por cierto. Bicampeón en los World Games con las chicas, encabezadas por Diana Flores, que además hemos tenido el gusto de que nos acompañe en transmisiones del Super Bowl. Y bueno, el béisbol que mencionas también, aunque bueno, el béisbol es mucho más todavía, ¿no? O sea,
todo el Caribe, todo lo que tiene que ver con Norteamérica, lo que tiene que ver también con Centroamérica, algunos países de Sudamérica, la cantidad de colombianos que están llegando al béisbol de Grandes Ligas. Ajá. En Asia, pues es el deporte número 1. Así como aquí en México le prendes a la tele y en todos los canales hay fútbol, las oportunidades que he tenido de estar por allá en Japón, en Corea, pues le prendes a la tele y hay partidos de béisbol. O sea, es el deporte número 1 de allá. Yo creo que lo que ha sucedido también con estos deportes es que, y yo creo que más con el americano, es que hay gente que dice, es que no le entiendo. Porque son números. Pero no tanto números, yo no lo veo como números, sino el fútbol americano, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de llevar el balón en tu posesión hasta el otro lado para conseguir un touchdown. ¿Cómo le haces para llegar hasta el otro lado? Bueno, pues tienes 4 oportunidades para conseguir un 1º y 10 y entonces se mantiene la serie ofensiva. Ahí no hay tanta estadística como tal, pero que la gente entienda de lo que se trata esto, ¿no? Y yo siempre les he dicho, bueno, pues es que es más fácil si te sientes con alguien que le entiende y ya, no, pues sí. O sea, me ha tocado varios de esos casos, ¿no? Claro, no, pues es que ya le entendí. ¿Y se apasionan después? Fíjate que ha habido un fenómeno reciente que es el fantasy fútbol. Ajá, sí. Que es una cosa impresionante. De hecho, hay un dato de la NFL México. La cantidad de mujeres que sigue el fútbol americano en nuestro país ha crecido de una manera exponencial. Es más, antes era conocido que eran las viudas del domingo, ¿no? Porque los señores, claro. Ahora hay muchos viudos del domingo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace el fantasy fútbol? Es que ahora no nada más estás pendiente de tu equipo, o sea, los Aceros de Pittsburgh, sino que además en tu equipo de fantasy tienes al quarterback de Dallas y tienes a la defensiva de Atlanta, tienes al receptor no sé de dónde, y entonces estás pendiente de los resultados de los otros. Y la gente se apasiona, y la gente participa en 5 o 6 ligas diferentes de fantasy. Y pues esto los lleva también a involucrarse muchísimo en los partidos. Independientemente de la apuesta, que también hay muchos que están ahí metidos. Sí, hay apuesta y hay tecnología atrás, mucha tecnología que hace que opere y funcione un fantasy fútbol, ¿no? En este caso, no sé qué tan involucrado estás con el mundo que soporta toda esta tecnología, pero son centros de datos. Sí, es impresionante, impresionante. Déjame decirte que yo nunca he jugado fantasy. Pero sí tengo varios compañeros, inclusive, que estamos transmitiendo. Cuando hacemos el partido de las 12 del día, o a las 11, depende de cómo esté la cosa del cambio horario. Pero tenemos algo que se llama Blitz, en donde vamos de un partido a otro. Y tenemos un mosaico con los 9 partidos que están jugando esa hora. Y entonces, bueno, pues sí está todo el mundo pendiente de y esto, y ya hizo touchdown y el receptor y entonces sí es una cosa impresionante la forma en la que la gente está involucrando. Sí, ha crecido y México siempre ha sido fan de este tipo de deportes. Como bien dices, sigue creciendo, que hace que Europa se empiece a involucrar recientemente, ¿no? Se empieza a tener más pasión, porque antes no. Hoy sí un poco más. Pues la NFL ha tenido algunos esfuerzos con el paso del tiempo. Existió la NFL Europa, hace 20, 25 años, donde había varios equipos en España, en Alemania, que recuerde principalmente, en Holanda o en Países Bajos. Pero finalmente no se dio. Y bueno, hablamos acerca de partidos internacionales, los que se juegan en Londres. Bueno, de vez en cuando sacan esta cuestión y que si el Super Bowl lo van a jugar en Londres, yo todavía lo veo complicado. Pero bueno, sí. Hay quienes dicen que se podría dar, ¿no? Pero sí es una expansión importantísima. Sí, genera mucho ingreso. Creo que afecta el PIB de una ciudad, el partido. Solamente todo lo que involucra el Producto Interno Bruto de esa ciudad se ve impactado puede ser que también del país, pero por el solo hecho del partido es un fenómeno que se da grande, ¿no? Actualmente. Ahora, en cuanto a lo que estamos viviendo en transformación digital, que ya comentabas al inicio, Enrique, ¿qué ves tú que pueda presentarse en los próximos años como
medio de comunicación que te pueda afectar? ¿Hay algún tema que no sé si te preocupe, pero digas, ¿cómo vamos a manejar estos cambios? Ya que vienes desde las cintas que nos platicabas, Sí. hasta ahorita las comunicaciones y el Flyaway, ¿me dijiste que se llama? Sí, la Flyaway y ahora el Live View. En Live View. ¿Alguna tecnología que veas que pueda impactar de manera importante en los medios? ¿Que les mencionen o que veas tú? Pues mira, lo que pasa es que no deja de sorprendernos, porque yo creo que hace 5 años o 10 años, pues solamente los que estaban muy metidos en la tecnología podían imaginarse que vendría el streaming famoso. Sí se da ahora mucho, inclusive pues, con mis hijos, en donde es que ya no vemos la tele, ¿no? Que ya no ven ese medio como tal, que yo creo que sí lo ven, pero también lo ven a través de otros dispositivos. Pero bueno, pues ahora también existen muchas plataformas que no existían antes, ¿no? Que si Amazon, que si Netflix, que si ViX, que si no sé qué tantas cosas. Cambio. ¿Qué puede venir un poco más adelante? No lo sé. O sea, no sé si es que nos vamos a estacionar ahí durante un tiempo o vendrá alguna nueva tecnología. Yo sí me acuerdo que de niño que me mandaban a dormir y que quería ver un partido del América, el equipo al que le iba en aquella época. O sea, ya no. Ya no. Pero, decía, híjole, me encantaría tener decía en mi reloj que pudiera ver ahí el partido y ya escondido, ¿no? Pero bueno, pues ahora ya o sea, ¿quién se iba a imaginar los celulares en nuestra época? Y ahora en un celular, pues ya puedes ver el partido que quieras o puedes ver el contenido que quieras. ¿Qué puede venir más adelante? No lo sé. Lo que sí es una realidad es que no dejo de sorprender. O sea, la capacidad de asombro no la he perdido por todo lo que podemos vivir ahora. Que eso es muy importante para todos nosotros, nunca perder esa capacidad de asombro para poderse adaptar a estos cambios. Si no te da asombro lo que encuentras, pues difícilmente vas a poder adaptar porque no te llama la atención. Para mí eres una de las personas con una capacidad de agilidad de mente impresionante. Y bueno, tú sabes lo que es el storytelling, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, se arma? sí. ¿Tú cómo armas tu storytelling para envolver a tu público cuando narras alguna situación que sabes de un jugador? Porque cuando ustedes narran un partido a veces también mencionan hechos de un jugador, ¿no? Cosas personales, que eso cautiva al ser humano, ¿no? El escuchar la historia de un jugador. ¿Cuál es el storytelling o historia de un jugador, entrenador o equipo que te ha marcado más y que nos quieras compartir? Pues mira, en lo que me acuerdo de una de esas. Pero sí te digo que creo que es algo fundamental el storytelling. Y en la televisión y particularmente en el deporte. Pues quizás quien lo creó se llamaba Roone Arledge. Este señor trabajaba en la ABC. Y él es prácticamente el creador de la forma en la que se transmiten los Juegos Olímpicos en televisión. También fue uno de los impulsores y creadores del famoso lunes por la noche de la NFL. Wow. Porque anteriormente pues se jugaban los partidos los domingos y ¿quién va a meter un partido el lunes en la noche? Además compitiendo contra las series de aquella época, en donde nada más eran 3 cadenas en Estados Unidos y se acabó. Y bueno, decidieron arriesgarse y entonces pues metieron 3 comentaristas, siempre eran 2 y lo invadió de cámaras y de micrófonos y quería que se convirtiera en un happening. Y bueno, pues ese storytelling también, y que luego hereda Dick Ebersol, que fue el creador del programa Saturday Night Live. Ya. Perdón. No te preocupes. Saturday Night Live de la NBC, que cumple 50 años, y también fue presidente de deportes de la NBC, en donde siguió con esta tendencia de Arledge porque trabajó con él, y decía, si es que en los Olímpicos tú presentas las competencias una tras otra, no va a ser algo realmente que trascienda. Pero si tú te involucras con Usain Bolt, el gran corredor jamaiquino de velocidad, y vas y presentas su historia, y vas a su pueblo en Jamaica, y conoces su familia, la forma en la que se desarrolla, las carencias que tuvo, y ese reportaje lo presentas previo a su competencia, en el famoso storytelling. Entonces,
la gente ya tiene algo en que sentir empatía, con quién identificarse. Y vas a ver la competencia. Ah, mira, ahí está Usain Bolt, del que me acaban de contar. Y entonces ya vives mucho más el evento. Y eso yo creo que es fundamental. Algo que se hace en Televisa también, bueno, pues es el contar las historias de nuestros deportistas, de cómo fue que llegaron, quiénes son, los problemas que han pasado. No sé, y ahorita contando esto recuerdo del caso de Ale Zavala, chica de tiro deportivo, olímpica, que se quedó muy cerca de conseguir una medalla en Juegos Olímpicos. Y que contamos su historia, que pues ella estaba atravesando por problemas gravísimos en la vida personal, en la vida deportiva también, y estuvo a punto de suicidarse. Tan es así que, bueno, pues ya había escrito la nota para despedirse de la familia y recibe un mensaje de un amigo. Empieza a vibrar el celular, y ese amigo fue el que la salvó. Y es una historia que cuenta Ale. Pero, y ya cuando viene la competencia, pues dices, o sea, ya ves con otros ojos al atleta. Entonces yo creo que el storytelling es fundamental para conocer a los atletas y que la gente se involucre. Y poder articular ese storytelling para envolver o cautivar a tu público, pues no cualquiera lo hace. Y bueno, con la calidad que tú lo puedes hacer, ¿no? De poder platicar una anécdota de, pues ya sea de un equipo o de un jugador. Es algo que sin usar la tecnología, hoy tú lo haces pues escuchando y con papel, ¿cierto? Pues sí, yo todavía... Y creas tu narrativa. Sí, me gusta hacer mis papelitos a mano todavía. Y mira, prepararte es un hábito. Cuando me empecé a involucrar en las transmisiones de americano con Fernando von Rossum, que bueno, pues el fútbol americano hecho personas, lamentablemente pasan las generaciones y como que si no estás metido en esto, como que se van olvidando los nombres de aquellos que hicieron grandes estos eventos, pero Fernando fue el que popularizó el fútbol americano en México. De hecho, acaba de ingresar al Salón de la Fama de Canton el año pasado. ¿Ah, sí? Sí, como pionero. Y lo primeritito, o sea, llegabas y te sentabas con Fernando, que además es una gran responsabilidad, y lo primeritito era, ¿Did you study? Bueno, pues por supuesto que sí, ¿no? Y yo creo que es algo que se hace hábito, porque pues hay quienes lo toman con profesionalismo y que realmente se involucran en la preparación, y sí me ha tocado gente que pues llega, se sienta y ¿quién juega, no? Pero y lo censas inmediatamente, ¿no? No, bueno, pues sí, pues llega con 2 hojas en blanco, ¿no? Pero que se me tocó. Pero pues yo creo que ya depende de cada quien, finalmente de cada quien. Como te decía, la gente ya sabe más que uno y tienes que estar a la par. Sí, que no necesariamente todo el tiempo el que fue jugador puede ser buen narrador también, ¿no? Y hay gente que es muy buena. Raúl Alegre creo que hace un buen trabajo, ¿no? Raúl sensacional. Y hablando de preparación, O sea, no nada más conoce el juego por dentro y por fuera y tuvo a Bill Parcells de entrenador, sino que además una preparación vasta. Sí. Lo que pasa es que sí es cierto, hay quienes jugaron el deporte, pero que no saben expresarlo. Exacto. Y al no saber expresarlo parece que no saben del deporte. Y pues tiene varios casos, o sea, tienes a un Joe Montana, por ejemplo, que lo intentó, pero que lamentablemente no le fue bien en la tele. No, esperemos que a Tom Brady le vaya bien. Pues ahí va para su segundo año. Sí. Digo, le pagan casi $40 millones por año para estar en las transmisiones de Fox. Hay que prepararse, Enrique, independientemente de uno como persona. Hay que tomar cursos, hay que tener... ¿Existen escuelas que te enseñen a narrar? Pues existe una, la de Raúl del Campo, que yo conozca como tal, para cronistas deportivos. Don Raúl del Campo, que fue un notable, importantísimo productor de radionovelas, y que luego era también el encargado de las transmisiones en radio igualmente, de fútbol, de toros, de béisbol, en Radiópolis, ¿no? Y su hija es la que tengo entendido que continúa con la escuela. Y hay algunas otras que enseñan comunicación, o está la escuela Septien,
que es más bien para periodismo. Uh-huh. Pero bueno, pues creo que no son muchas las universidades como tal que enseñan todo esto, porque sí te pueden enseñar comunicación, claro. Uh-huh. Pero ya enfocado a ser comentarista deportivo, no son muchas. No son muchas, exactamente. Podríamos seguir aquí hablando por mucho tiempo con Enrique y sabemos cómo está tu agenda y nuevamente te agradezco el tiempo. Un par de preguntas más que te quiero hacer. Los nuevos talentos que ves actualmente, ¿consideras que tienen la preparación necesaria para poder involucrarse como ustedes lo hicieron? O sea, a nivel mental, porque yo veo muchas generaciones que ahora, como bien decías, dependemos de la tecnología, ¿no? Para poder crear un criterio de lo que queremos comentar. ¿Qué le puedes recomendar a estas nuevas generaciones que se están metiendo a los medios y sobre todo que les interesa la narración para poder llegar a ser iconos, como puede ser el caso tuyo o de los 3 amigos que han tenido tanto éxito? Porque narradores pues se cuentan pocos, o sea, no todo el mundo puede haber 200, 300 interesados, pero llegan al micrófono como tú, pocos. Sí, bueno, y además el filtro antes era, yo creo que un poco más exigente, pues, o alguna forma, porque había menos oportunidades. Uh-huh. O sea, cuando yo empecé en esto, pues era Televisa. Uh-huh. Y era Canal 13. Y ya después en el 94, a partir del 94, deja de ser del gobierno para ser Televisión Azteca. Y ahora pues hay redes, y surge ESPN, y surge Fox, y ahora Fox en Tubi, hay más oportunidad de trabajo. Pero sí, así como hay gente que dices, wow, o sea, cómo se preparan. También en muchos aspectos veo una falta de exigencia uh-huh. a la que nosotros nos vimos obligados o nos vimos inmersos, y eso también te obligaba a exigirte más. O sea, la exigencia es fundamental. Yo creo que sí es fundamental. Para sacar de esa zona de confort, ¿no? De que ChatGPT te diga todo, ¿no? No, claro, y bueno, mira, pues puedes a lo mejor hacer tus investigaciones, sacar todo y esto, pero sí hay mucha gente que se confía nada más con lo que escucha en algún lado o con lo que lee en algún lado y no se prepara realmente para hacer una transmisión. Así como hay mucha gente que sí lo hace y a la que admiro, y la verdad es que me da muchísimo gusto porque pues básicamente venimos de la misma escuela, aunque a lo mejor sea de una generación distinta. Pero hay otras personas que también dices, bueno, pues este está aquí porque a lo mejor lo que le gusta es salir en la tele. Y no es su auténtica vocación, ¿no? Yo creo que es algo fundamental para aquellos que se quieran dedicar a esto, que sepan que es su vocación, porque también me ha tocado muchos que pues al poquito tiempo se aburren y se van. Entonces sí, bueno, quizá no he puesto mucha atención, pero tienes razón, quizá hay mucha gente que ha pasado con poco éxito en la narración y desaparece, ¿no? Sí, por diversas circunstancias. O sea, pero se les acaba la pasión. Pero es que a lo mejor la pasión no la tuvieron nunca. A lo mejor lo único que querían era salir en la tele, ya me vieron, no sé qué tanto. Oye, te toca hacer guardia mañana. No, ¿cómo guardia? No. No soy doctor. El 25 de diciembre. ¿Por qué? Entonces, pues, si se aburren, no es su pasión estar ahí, ¿no? Y hay mucha gente que sí, o sea, en nuestro caso, digo, me choca hablar en primera persona, pero pues ya era de cajón que el 1 de enero ibas a tener tazones y que ibas a estar ahí transmitiendo, y en ocasiones también desde el desfile a Rosas, que la vez que me tocó hacer el desfile sí era así como que ya el cuarto carro alegórico lo ves igual, ¿no? Las petunias y no sé qué, o el 25 de diciembre, o pues así es este medio. Pero, y eso lo entienden aquellos que realmente quieren hacer carrera, que es su pasión, que les gusta. Y hay otros que no, o hay algunos otros que pues a lo mejor tienen esto como una actividad aleatoria y su actividad principal les exige más tiempo y se van también. O sea, ha tocado de todo. Sí, es en este mundo, y no solamente en esta profesión, sino en todas, creo que vivimos este tipo de situaciones. ¿Existe algún partido con el juego perfecto, hablando de béisbol?
¿Ha existido el juego perfecto? Sí, ha habido varios. ¿Cuál ha sido el último que recuerdes? Pues mira, en Grandes Ligas ha habido varios. Don Larsen, porque fue una serie mundial, la del 56 con los Yankees de Nueva York. Pero justamente acaba de morir Ángel Macías. Uh-huh. Ángel Macías, de los niños campeones de Monterrey de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, 1957, uh-huh, que además fueron campeones también en 58. Pero bueno, el último partido, uh-huh, que además son partidos a 6 entradas, pero Ángel lanzó juego perfecto, justamente. Y bueno, se hizo una película recientemente. sí. Entonces, bueno, pues recuerdo ese y desde luego el de Don Larsen por ser una serie mundial, que pues bueno, son 27 hombres y 27 outs. Bueno, sí, se dice sencillo, ¿no? Pero es un trabajo de equipo. Claro, por supuesto, porque bueno, pues un mal tiro del segunda base que a lo mejor lo tienes dominado a primera es un error, no es un hit, pero ya no es un partido perfecto, ¿no? Una rola o algo así, ¿no? Exactamente, un elevado al jardín y se le cae al jardinero, un mal tiro, un baseball, ¿no? Que al catcher se le va la pelota, en fin, o sea, pueden pasar mil cosas. Impresionante. Pues amigos, Enrique, te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de platicar. Sin duda, una persona que es un ícono para todos nosotros en el mundo del deporte. En particular he crecido escuchándolo, como él ha dicho, con Fernando von Rossum, con Pepe Segarra, con Toño de Valdés. Gracias a ellos me hice aficionado al fútbol americano, de los Vaqueros de Dallas. De los sufridos Vaqueros de Dallas, yo también, es culpa de mi papá. De los sufridos. Y bueno, el día de ayer hicieron su lanzamiento de la Bolsa de Nueva York, en Texas, desde el estadio de los Vaqueros. Acaba de salir su serie, por cierto, en Netflix. ¿Ah, sí? Sí. ¿De los Vaqueros? Sí, de la época de la que Jerry Jones se hace de Jerry Jones. Los Vaqueros de Dallas. ¿Cómo se llama la serie, sabes? Era algo The Gambler y así como de Dallas Cowboys, algo así. Bueno, y es que pues era realmente apostaba Jerry Jones a infinidad de cosas y una de ellas era, bueno, primero a pozos petroleros. Ajá, porque pues, la inversión, tú picas y no sabes si vas a encontrar petróleo o no. Y luego cómo compró a los Vaqueros de Dallas por ahí de $150 millones, empeñó hasta la camisa. Y ahora los Vaqueros son el equipo más caro del mundo y valen más de $10,000 millones. De cualquier deporte, por del que sea a nivel mundial. Impresionante. Bueno, pues aquí tenemos los comentarios de Enrique. Por último, estamos a punto de iniciar la temporada de fútbol americano, a la vuelta a la esquina. ¿Tu favorito para este año o favoritos? Pues mira, en la conferencia nacional veo muy bien a Filadelfia. Quizás para regresar nuevamente al Super Bowl. No veo otro equipo que le pueda hacer mella, San Francisco, pero no estoy muy seguro con ellos. Realmente veo Filadelfia. Y del otro lado sí veo más competencia, pero básicamente 3. Baltimore, Buffalo y Kansas City. Otra vez Kansas City. City. Los veo ya un poquito más vulnerables, pero siempre encuentran la forma de ganar. Entonces no hay que descartarlos. Que es pues un trabajo que tiene que ver mucho su entrenador, ¿no? Siempre busca la forma, bueno, todo el equipo evidentemente, pero su entrenador. Sí, y también tiene que ver desde el gerente general, ese problema de los Vaqueros de Jerry Jones, que es dueño, presidente, gerente general y muñequito del pastel. Pero los equipos sólidos, por ejemplo, o sea, el caso de Kansas City y de Filadelfia que llegaron al Super Bowl el año pasado, tienen muy buenos gerentes generales. Y además tiene ese problema en la NFL que tienes un tope salarial. No te puedes pasar. Para este año van a ser $272 millones. Tienes que saber cómo invertir el dinero en tus jugadores. Y tienes que saber que, bueno, pues a lo mejor este es muy bueno, pero ya me cuesta muy caro, se va, y entonces, ¿cómo le hago para reemplazarlo? Y el draft ha sido muy bueno para Filadelfia por tener a gente en la oficina que conoce. Porque regularmente, o sea, son multimillonarios los dueños de los equipos, que tienen una capacidad enorme para hacer dinero y yo francamente los envidio. Pero el deporte regularmente no tienen ni idea. Entonces el problema es cuando se involucran en las decisiones. Y los equipos en donde los dueños se meten mucho, casi siempre les va mal. Sí, bueno, pues es un caso. ¿Los Vaqueros cómo los ves? ¿Ves a Prescott? Prescott, el jugador más caro de la NFL. Tal cual. Por malas negociaciones de Jones. No,
Dallas yo los veo en tercer lugar en su división. Quizás, de hecho en los momios andan por ahí de 8 victorias y media. Wow. Entonces no los veo metidos en el playoff. Y por último, la Serie Mundial. ¿A quién ves en 2 meses? La Serie Mundial. 3 meses. Digo, es que mucho se hablaba, no sé si los Toyos pueden regresar. Han tenido problemas con su rotación abridora, pero ya están regresando. Snell, Glasnow, Kershaw. Pero Filadelfia me gusta mucho también. Creo que tiene una rotación más sólida, tiene un buen orden de base también. Entonces pensaría en Filadelfia. Y del otro lado, pues no sé, Toronto podría ser una gran sorpresa. Está jugando muy bien. Además, su catcher Alejandro Kirk es de Tijuana. O los Tigres de Detroit, que el año pasado lograron meterse otra vez a la postemporada, pero creo que tiene mejor pitcher de Grandes Ligas, Tarik Skubal, pero les hace un poquito más de profundidad. Entonces yo creo que podría ser quizás Toronto-Filadelfia. Wow. Pues mira, curiosamente fue la primera Serie Mundial que hice. Toronto-Filadelfia en el 93. Wow. Que mi hija estaba a punto de nacer, pero afortunadamente me aguantó. Wow, muy bien. Pues muchas gracias, Enrique. No, gracias por el tiempo y gracias a todos ustedes por seguir este podcast. Es un honor haberte tenido por acá y esperamos poderles traer más información de valor aquí en The Data Revolution, donde hablamos de datos, estadísticas, sobre todo para la inteligencia artificial y los datos que se necesitan para que este mundo funcione mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.